Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio el poderles saludar en esta hora. Estamos muy agradecidos con el Padre Eterno por la oportunidad que nos da de llegar a los hogares de cada uno de ustedes a través de estas plataformas digitales en YouTube Ministerio Shedeur, en Facebook Ministerio Shedeur o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Pero le agradecemos al Padre Eterno por la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra, porque reconocemos que este es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. De hecho, la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca del Eterno. Así es de que hoy esperamos ser alimentados a través de la palabra. Quiero iniciar pidiendo disculpas y perdón. Habíamos programado la administración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para este día, pero lamentablemente pues no lo vamos a realizar y lo dejaremos para la próxima semana. Sírvase usted disculparnos y pues pedimos al Padre su favor y su gracia y su misericordia por este inconveniente. Quiero iniciar haciendo una oración, pero pidiéndole al Padre que a través de su palabra nos pueda instruir, no solamente a nosotros, sino a usted también, que hoy usted pueda ser edificado y bendecido a través de esta palabra, como seguramente lo vamos a hacer nosotros. Y esperamos que también en este tiempo, pues hoy el Padre pueda instruirnos a cada uno de nosotros. Reitero esta parte, pero también podamos no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hoy quiero pedir también por la vida de cada uno de ustedes, porque reconocemos que también hay necesidades, ¿verdad? Que muchas veces nosotros dejamos ahí por un lado, pero que seguramente el Padre conoce y pues en sus manos está traer la respuesta que cada uno de nosotros necesita. Así es de que quiero iniciar con una oración agradeciéndole al Padre por esta oportunidad, pero agradeciéndole al Padre por la vida de cada uno de ustedes. Padre eterno, estamos agradecidos en esta hora. Permítenos darte a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda exaltación y toda adoración, Padre. Reconocemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y tu fidelidad de generación en generación, Padre. Hoy venimos a suplicar tu favor, tu gracia y tu misericordia, Padre, para que en primera instancia estemos reunidos en tu nombre, Señor Jesús, y tú estés en medio de nosotros, conforme a tu palabra, que declara que si dos o tres nos reunimos en tu nombre, Señor Jesús, en medio de nosotros tú estarás. Venimos a suplicar también, Padre, tu favor para que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta hora. Padre, para que la palabra que salga de nuestra boca no sea nuestra, sino que venga de tu Espíritu, Padre, para edificación, instrucción, exhortación y aún amonestación hacia nosotros y hacia cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que hoy están escuchando este mensaje, quienes lo harán posteriormente. Pedimos que tu Espíritu ponga las palabras correctas en nuestros labios, pero también circuncide nuestros oídos y nuestros corazones. Clamamos porque tú, Señor Jesús, tomes la autoridad que te ha sido dada en los cielos como en la tierra, para que esta transmisión llegue sin ningún contratiempo ni cortapisa a cada una de las personas que tú has determinado que la escuchen y vean en este momento y quienes lo harán posteriormente. Pedimos que tu sangre preciosa y bendita les cubra a ellos y a nosotros, Señor Jesús, y también suplicamos que tu ángel acampe alrededor de ellos y alrededor nuestro. Toma toda autoridad, Señor Jesús, y reprende toda obra del maligno. Desde ya pedimos tu bendición para cada una de las peticiones que mis hermanos, hermanas, amigos y amigas tienen en este tiempo, Padre, y han puesto delante de tu trono, para que tú traigas la respuesta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y desde ya yo te doy la honra y la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pues es una bendición poderles saludar, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio el hecho de poder compartir la palabra del Padre Eterno. Quiero hacer referencia a algunos mensajes que tuvimos la oportunidad de compartir, principalmente el domingo hace 15 días, donde hablábamos de ir de la luz a la penumbra, ¿verdad? Y creo que esto es bastante interesante. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar ese mensaje, yo le insto a que usted lo escuche para que pues pueda verlo. También el miércoles hace 15 días pues también se subió un video que habla del fruto que usted y yo como creyentes deberíamos de dar y poseer, ¿verdad? Que básicamente está dado por el Espíritu Santo, pero también por lo que nuestros labios confiesan. También pues estamos agradecidos con el Padre por la oportunidad que nos dio de poder compartir el domingo recién pasado nuestro último mensaje, ¿verdad? Y pues ahí hablábamos de la mujer de la corona de 2 estrellas que está siendo perseguida.
Pareciera que ninguno de estos mensajes tuviera que ver con esto que hoy vamos a compartir, pero creo que es muy importante que usted pues lleve una secuencia de estos mensajes para que podamos ilustrarnos un poquito más en lo que está por suceder en la vida de cada uno de nosotros, que de hecho pues a lo largo de la historia ha sucedido. Y pues si usted no tuvo la oportunidad de meditar y escuchar el mensaje del día miércoles en donde hablamos de la tierra prometida, pues yo también le insto a usted que lo pueda escuchar y ver. Y le digo esto porque pues compartíamos uno de estos domingos y hablábamos de que cuando hablamos específicamente que en el Génesis el proceso fue muy inverso a lo que nosotros vemos en el libro de las Revelaciones, porque en el Génesis vamos en una etapa progresiva, todos los creyentes, y de hecho yo diría la humanidad, pero me voy a referir especialmente a los creyentes, porque de las tinieblas vino a darse la luz y vino una creación, ¿verdad? Que usted y yo conocemos que finalizó con el hecho de que el hombre fuera creado a imagen y semejanza del Eterno. Y pues vimos que en el libro de las Revelaciones se nos menciona cuando vemos a las 7 asambleas mesiánicas o a las 7 iglesias como normalmente se maneja, de un proceso de decadencia. Hablábamos en ese entonces lo que dice la escritura, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser la senda del justo, pero cuando vemos las asambleas mesiánicas vemos realmente un proceso de decadencia donde la luz termina en un proceso de penumbra. Hace algún tiempo manifestábamos que habíamos compartido de la forma en que fue construida la menorá y algunos de los significados que puede tener la menorá. Obviamente usted conoce que la menorá es la lámpara que se colocaba en el lugar santo, ¿verdad? Para alumbrar el lugar santo y pues para ministrar durante toda la noche. Nunca se apagaba durante toda la noche. En el día pues ya sabemos que había luz y no había necesidad de la menorá. Y toco esto porque también hacíamos referencia en esa oportunidad que pues teológicamente se ha dicho que hubieron alrededor de 360 años, ¿verdad?, de silencio donde el Padre Eterno no habló a través de nadie, de ningún profeta. Después de la última profecía, dicen algunos, ¿verdad?, que está en el libro de Zacarías, ¿verdad? Entonces no hubo nadie más que hablara de parte del Padre hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con Juan el Bautista, ¿verdad? Donde usted ya conoce que empieza a preparar el camino para el Señor. Obviamente usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el mensaje que hoy vamos a compartir? Yo creo que es muy interesante porque vendrá un tiempo donde cada uno de nosotros va a tener que venir y tener un punto de intimidad. Si usted toma como base lo que mencionábamos la semana recién pasada de la mujer, ¿verdad?, de la corona de 12 estrellas que va a ser perseguida, pero no me refiero únicamente a la mujer, ¿verdad?, sino me refiero específicamente a los santos, a los hijos que dice esta mujer, ¿verdad?, a la descendencia de esta mujer que tendrá una lucha espiritual bastante fuerte. De hecho ya se está teniendo, pero será aún mucho más fuerte en los tiempos venideros. Y entonces creo yo que es importante que cada uno de nosotros vaya cultivando su relación con el Padre Eterno, no únicamente con la oración, sino en la meditación de la palabra, en la exaltación y la adoración al Eterno, y principalmente en poner por obra la palabra que el Padre nos ha dejado. Este tema yo creo que es muy interesante. Yo creo que todos los seres humanos tenemos nuestros momentos muy difíciles y muy complicados. Compartíamos el miércoles en nuestro conversatorio y yo les decía que pues espero que usted no vea las tribulaciones como un proceso devastador como yo en un tiempo los vi, ¿verdad? Un tiempo donde uno dice no, aquí no hay salida. La tribulación en vez de ayudarme, lo que está haciendo en mí es crear angustia, preocupaciones, un desgaste tremendo, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, pues yo pude entender que lo que hace la tribulación en nuestras vidas es un proceso de transformación, es un proceso de renovación y es un proceso de perfeccionamiento en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces tomando como base este proceso, ¿verdad?, que le acabo de decir, de lo que hace la tribulación en nuestras vidas, quiero iniciar esta parte. Reitero, todos los seres humanos tenemos momentos difíciles, pero hay momentitos donde el Padre
quiere tener un proceso de intimidad con nosotros. Estos procesos, pues el Padre me ha permitido vivirlos en momentos muy especiales, y cuando yo preparé, de hecho, este mensaje, estaba viviendo situaciones complejas espiritualmente hablando, ¿verdad? Y lo comparto no porque yo lo quiera compartir por los momentos que yo estaba viviendo, sino que el Padre trajo a memoria en esos momentos difíciles y complejos esta palabra que vino a ilustrarme y vino a abrir mi entendimiento y mi corazón, como espero yo pueda hacer en la vida de cada uno de ustedes en este tiempo. Y entonces estos momentos que el Padre permite de tribulación, momentos de soledad, es precisamente para que tanto yo como usted, o usted como yo, podamos tener un encuentro íntimo y personal con Él. Miren, hermanos, yo quiero dejar esto en su corazón. Esto es algo glorioso. Cuando entramos en esos procesos de intimidad, realmente cuando el Padre empieza a hablar a nuestras vidas de una manera directa, sin que haya un hombre, ¿verdad?, que nos esté hablando, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros recibimos un mensaje o damos un mensaje, las personas, si yo lo recibo, pues digo, el Padre utilizó la vida de tal persona para que esta palabra fuese de bendición para mi vida. Si yo la doy, pues posiblemente usted puede decir exactamente algo similar. Pero el objetivo es que cada uno de nosotros pueda poder escuchar la voz del Padre. Y yo le digo, esto es algo muy glorioso y muy especial, que en alguna pequeña medida el Padre me ha permitido ver y vivir. Y yo creo que, hermanos, es, insisto, algo glorioso, a lo cual yo le insto a usted, pueda usted anhelar, pueda usted desear con todo su corazón, que el término deseo pues tal vez no es el más correcto, sino pueda usted pedirle al Padre tener esos encuentros muy personales. Y en estos tiempos vamos a ver nosotros lo que las escrituras nos dicen, hablando un poquito de la tribulación. Vamos a abrir por favor nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 32 y vamos a meditar de los versículos del 9 al 14. Y yo le insto a usted que por favor tenga su Biblia abierta y pues juntamente conmigo podamos leer. Yo insisto, yo puedo compartir la palabra, pero usted tiene que ser acucioso e ir a las escrituras para ver si lo que yo le estoy diciendo concuerda con lo que está escrito en la palabra. Habrán versiones que definitivamente cambien un poquito el sentido de lo que se nos está hablando, pero de hecho el propósito del Padre es exactamente el mismo. Deuteronomio capítulo 32 versículo 9. Y escuche bien, porque la porción de Yahweh es su pueblo. O sea, usted y yo somos la porción que el Padre ha determinado, ha guardado para él. Mire, es que esto es impresionante. Es la porción que él se ha reservado para él mismo. Viene a mi mente una figura, ¿verdad?, que hoy podemos analizar. Podemos estar en una actividad familiar, un cumpleaños, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y pues ahí hay un pastel, pero normalmente el cumpleañero se le da la mejor porción y se le reserva para él. Algo así quiero enfocar o ejemplificar yo en esta hora. O sea, la porción del Padre Eterno es su pueblo y usted y yo somos su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Aquí ya nos está hablando de un hombre llamado Jacob, ¿verdad? Que reconocemos que la Escritura nos dice que a través de él vino la herencia de la promesa que le fue dada a Abraham y a Isaac. De hecho, reconocemos que pues Abraham no tuvo solo un hijo, tuvo 8 hijos, ¿verdad? Pero de estos 8, solo uno, Isaac, fue el llamado para también heredar la promesa. Y pues Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y la porción que el Padre determinó, ¿verdad?, que tuviera heredad, es Jacob, que posteriormente le es cambiado su nombre al de Israel. El versículo 10 dice, ¿dónde lo encontró? ¿Dónde encontró a su pueblo y dónde encontró a Jacob? Ponga atención en esto. Le halló en tierra de desierto y en yermo. Mire, qué tremendo. Si nosotros vemos, quiero iniciar esto
con el ejemplo de lo que sucede con Moisés, ¿verdad? Usted conoce la historia de Moisés. Moisés viene, ve a un Egipto maltratando a alguien de su pueblo, mata a un egipcio, matando a un su hermano israelita, y pues él mata al egipcio, ¿verdad? Posteriormente ve a dos israelitas peleándose y pues uno le dice, mira, ¿tú por qué te metes si tú mataste a un egipcio ayer? Y entonces él sale huyendo. Pero el punto al que yo quiero llegar en el caso específico de Moisés es que Moisés tuvo que llegar a un lugar de intimidad para encontrarse con el Padre. Apacentando las ovejas en Horeb, declara la Escritura. Entonces ahí el Padre se le aparece. Usted conoce esta historia, ¿verdad? Viendo la zarza ardiendo, pero hoy no vamos a hablar de Moisés, ¿verdad? Y entonces dice que lo encontró, lo halló en tierra de desierto y en yermo. Fíjese que en dónde encontró a Jacob, en tierra de desierto. Esta parte que se nos quede, cuando nosotros hablamos de yermo, nos lo está diciendo el hebreo 8414, que es tohu, de una raíz que no se usa, que significa dejar desolado. Desolación de superficie es desierto, figurativamente, cosa que no vale, adverbio en vano, es soledad, es vacío, es vanidad, es vano, es yermo, es asolamiento, es asolar, destrucción y es menguar. Y yermo lo define el diccionario de la Real Academia Española como algo inhabitado. Ahí no habita nada. Incultivado, ahí obviamente pues no puede producirse nada que dé fruto, o terreno completamente inhabitado. Entonces dice que ahí fue donde el Padre encontró, en este caso, a Jacob, y dice, y en yermo de horrible. Miren, hermanos, o sea, no es únicamente cualquier cosa, no es solamente un lugar inhabitado. Y esto de horrible viene del hebreo 3214 y el que es aullido horrible. Hay momentitos, hermanos, en que los seres humanos y los creyentes nos dan ganas de gritar por los momentos difíciles que podemos estar pasando. Y pues continúa en yermo de horrible soledad. Fíjese que lo tuvo que llevar a un punto apartado. Y esta parte, soledad, viene del hebreo 3452, Yeshimón, que es traducido es desolación, desierto, soledad, también yermo, que tiene una raíz que es yasham, que es yacer vacío. Es asolar, es desolar y es despojar. Mire qué tremendo. Solo quiero dejar esta parte y quiero, porque viene a mi mente algo que está en las Escrituras, es despojar. Usted y yo recordamos en el Evangelio, en Mateo, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que nadie, escuche bien, que nadie que haya dejado esposas, hijos, padres, hermanos, tierras, por causa de él, no recibirá 100 veces más en este siglo que en el siglo venidero. Mire, o sea, el Señor Jesucristo nos dice que muchas veces tenemos que dejar, valga la redundancia, muchas cosas por causa de él, para recibir en el reino venidero. Y desolar, el diccionario de la Real Academia Española lo define como asolar, también lo define como causar a alguien una aflicción extrema. Mire qué punto. Llegar a un punto de aflicción extrema. Afligirse, angustiarse con extremo. Bueno, entonces aquí necesitamos volver al pasaje de Deuteronomio 32:10. Le halló en tierra de desierto, en un lugar completamente árido, un lugar no habitable, ¿verdad? De horrible, o sea, de un aullido tremendo. Y si nosotros lo vemos, lo llevó a ese lugar con una aflicción o angustia en extremo. Reitero, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Continúa, lo trajo alrededor. Mire, esto es lo impresionante. Cuando llegamos a ese punto es que el Padre nos está trayendo. Y la Escritura dice que nos atrae con cuerdas humanas de amor y de misericordia. Lo instruyó. El objetivo de esto es no solo atraerlo,
sino también instruirlo. Lo guardó como la niña de sus ojos. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros decimos que queremos ser como la niña de los ojos del Señor? Pero en los momentos difíciles no pensamos en esto. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo le guió. Aquí ya viene la parte íntima. Aquí, en este tiempo, usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu del Eterno. Y dice, Yahweh solo le guió. Aquí no necesitamos de hombre. La Escritura, de hecho, hermanos, nos habla de los pastores, ¿verdad? Que hacen mal por las ovejas, o nos habla de los maestros. Dice que nosotros ya no tendríamos necesidad de ser instruidos por maestros, ¿verdad? Sino que el Padre desea instruirnos a todos y cada uno de nosotros. Aquí cuando dice también Yahweh solo le guió, también significa que apartó de su pueblo, ¿verdad? Todo Dios ajeno. Y con él no hubo Dios extraño. Aquí nos lo está aclarando. Lo hizo subir. Mire, ¿cuál es el propósito de esto? Cuando el Padre nos guía, dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y yo por eso insisto, amados hermanos, estos momentos de intimidad y muy personales, aquí, con su perdón, mira uno la gloria del Padre. Es un nivel diferente. No es lo mismo que le cuenten a que usted lo experimente, o que me cuenten a que yo lo experimente. Entonces dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Hay otro nivel. Y comió los frutos del campo. O sea, aquí ya nos está hablando de que también le dio a comer fruto. Pero quiero enfocarme dentro de lo que nos falta de la lectura en tres aspectos muy interesantes de este proceso. Lo que continúa es, el primer aspecto, e hizo que chupase miel de la peña. Primer aspecto. Y aceite del duro pedernal. Segundo aspecto. Nosotros que vamos a leer es parte de lo que quiero enfocarme yo en esta hora. Mantequilla de vacas y de leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo. Y el último aspecto es, y de la sangre de las uvas, y de la sangre de la uva, bebiste vino. Entonces, lo hizo chupar miel de la peña. Le dio aceite del duro pedernal y de la sangre de la uva se le dio a beber vino. Y entonces, si yo le pregunto a usted, porque muchas veces se nos ha hablado de la unción del Espíritu Santo, ¿cuántos queremos ver la unción del Espíritu del Eterno obrando en nuestras vidas de una manera extraordinaria? Yo diría que muchos. ¿Cuántos queremos ver milagros, prodigios y maravillas, que el Señor los haga y que nosotros podamos ser instrumentos de Él? Necesitamos, hermanos, llegar a estos puntos puramente de encuentro con el Padre Eterno. Y entonces, aquí, de acuerdo a esta lectura, vamos a apreciar que hay momentos en que el Padre Eterno desea encontrarse con sus hijos. Y aunque pareciera extraño, escoge lugares en donde espera que estemos solos y en tiempos donde nada puede producir fruto en nuestra vida. Mire qué tremendo. Pareciéramos nosotros, de hecho la Escritura dice que lo más vil y menospreciado buscó el Padre Eterno para hacer de lo que no era un pueblo. Realmente como que nuestra vida no produce absolutamente nada, y en vez de producir va menguando. Viene a mi mente el caso de Gedeón, ¿verdad? Que pues no vamos a hablar de hoy, que cuando el ángel se le aparece y le dice, mira Gedeón, ¿qué estás haciendo tú? Entonces dice, yo guardando el trigo. O sea, ya él decía que estaba guardando porque ya no podía haber un momento donde ya no pudiese cosechar, porque los madianitas los atacaban. Entonces hay momentos en que todos nos ven mal, como que todo saliese mal en nuestra vida, como que nada prosperase en nuestra vida. Pero ese es, insisto, en esos procesos de tribulación, es un momento de perfeccionamiento, es un proceso de llevarnos a un nivel diferente, es un proceso de transformación y de cambio en nuestras vidas. Y entonces, aquí podemos ver como que nada pudiese producir fruto en nuestra vida, o aún lo que consideramos como horribles
o de desolación o aflicción extrema. Hay un momentito, hermanos, donde el ser humano, el padre le habla y hace caso omiso a lo que le habla, pero hay un momentito donde el padre, dentro de todo el proceso, porque él no quiere que nadie se pierda, él permite que el ser humano llegue al extremo más grande, a la desolación más grande, a la aflicción más extrema, para que pueda entregar su vida al Señor Jesucristo y reconocer que hay un Dios para el cual no hay nada imposible. Pero el propósito en esos encuentros es que no nos sintamos completamente solos, ya que sirven para que el Eterno nos pueda traer a su alrededor o protegernos, como lo declara Salmos capítulo 91, también para instruirnos o cuidarnos y principalmente para guardarnos. Mire qué interesante. Viene un tiempo de instrucción en esos momentos, viene un tiempo de cuidado y un tiempo de guardar nuestras vidas. Bueno, usted podrá decirme, me está hablando del Antiguo Testamento, pero ¿a qué se refiere el Nuevo Testamento en esas partes de intimidad? ¿Verdad? Por favor, acompáñeme abriendo su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Porque ahí el Señor Jesucristo nos da una instrucción y nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Está hablando de público o está hablando de un proceso personal e individual? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, nos está hablando de momentos íntimos, pero dentro de estos momentos íntimos dice que lo que Él ve en secreto, ¿verdad?, va a servir para que haya una recompensa en público. Entonces, aquí nosotros vamos a ver específicamente que estos encuentros en la soledad no es únicamente afligirnos, atormentarnos, atribularnos, sino que el Padre se quiere manifestar a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que posteriormente podamos disfrutar dentro de todos estos beneficios que le dije, por lo menos espiritualmente hablando, de la miel de la peña, del aceite del duro pedernal y de la sangre de la uva. Y entonces acá nosotros podemos ver que hay recompensas para esto en esos momentos de intimidad. También, como tiene como propósito en esos momentos duros, pero de gran intimidad, que podamos, insisto, lamer de la roca, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. La miel, figura de la sabiduría que proviene de lo alto, así como aceite, figura de la unción del Espíritu Santo. Y beber el vino o la sangre de las uvas, cuya vid verdadera es nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el propósito de esos encuentros. La versión Kadosh en Deuteronomio capítulo 32, versículo 9 dice: y su pueblo Jacob fue la porción de Yahweh. Israel era la línea de su herencia. Fíjese que aquí nos está hablando que hay una línea de herencia. Y usted y yo pertenecemos a esa línea de herencia. Usted podrá decir: yo no soy israelita. De esto hemos hablado en muchos conversatorios e inclusive algunos domingos. El versículo 10 dice: él mantuvo su pueblo en tierra de desierto. Fíjese que aquí es diferente. Esta versión nos dice que él mantuvo a su pueblo en tierra de desierto. Nosotros podemos ver y muchas veces podemos criticar lo que vivió el pueblo de Israel y podemos decir qué duro fue vivir 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero dice que él lo tuvo ahí, ¿verdad?, en desierto, en un aullador desolado desierto. Pero escuche bien, él lo protegió y lo cuidó, lo guardó como la pupila de su ojo. Aquí nosotros podemos ver lo que sucedía cuando se levantó el tabernáculo, ¿verdad? Y aquí podemos ver que cuando el tabernáculo estaba quieto, pues venía una nube, ¿verdad?, que los cubría de día, y en la noche una columna de fuego, ¿verdad?,
que los alumbraba, ¿verdad? Y les protegía del duro frío que había, que de hecho hay en el desierto. Como un águila que revuela sobre su nido, cubre con sus alas a sus pichones, extiende sus alas y los toma y los carga mientras vuela. Yo le estoy leyendo la versión Kadosh, ¿verdad? De este mismo pasaje de Deuteronomio 32. Dice, Yahweh solo guió a su pueblo, ningún Dios extraño estaba con él. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra, Él los alimentó con el fruto de los campos. Él hizo que ellos lamieran miel de las rocas y aceite de oliva de la roca sólida, cuajada de las vacas y leche de las ovejas con grasa de cordero y carneros de terneros y cabritos con lo mejor de la harina de trigo. Pero escuche bien lo que continúa. Y ustedes bebieron vino de la sangre de las uvas. Por eso la trascendencia cuando usted y yo participamos de la administración del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo y participamos del vino, porque es la confirmación del pacto, ¿verdad? Porque reconocemos que sin sangre no había confirmación de pacto. Y entonces hoy yo le quiero hablar por lo menos de 4 encuentros de soledad, ¿verdad? Que espero que usted y yo los podamos meditar, que sean realmente no únicamente una ilustración para nuestras vidas, sino que sean realmente para que nosotros empecemos a meditar, que necesitamos estar a solas con el Padre, porque reitero, yo lo estoy viendo desde este presente, pero lo estoy viendo hacia el futuro, lo que vendrá en poco tiempo, ¿verdad? Donde ya no se permitirá inclusive a los creyentes orar, por ejemplo, en países, usted ya lo puede ver, solo investigue en ciertos países como China, Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, algunos países asiáticos donde no se permite que la palabra del Padre Eterno llegue. Y entonces, dentro de esos encuentros de soledad, pero de gran intimidad, vamos a ver a 4 personajes, realmente 5 encuentros, ¿verdad? Veremos como ejemplos el caso de Jacob, es decir, Israel, el de Elías, el de Daniel, pero el más importante, el de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a empezar con el primero, o sea, Jacob o Israel, quien en por lo menos 2 oportunidades de soledad, tuvo un encuentro personal e íntimo con el Eterno. Miren, hermanos, esto es impresionante. Nosotros vemos la historia de Jacob, conoce usted la historia, ¿verdad? Que por la primogenitura, cuando su madre le dice que se ponga, que le lleve el potaje a su papá, el alimento a su papá, ¿verdad? Y que coma de lo mejor, ¿verdad? Le hace un guisado, etcétera, y lo cubre con pieles de cordero, ¿verdad? O de cabra, creo yo, ¿verdad? Y entonces se enoja su hermano Esaú y lo empieza a perseguir. Pero cuando esto sucede, su padre y su madre le dicen, mira, es necesario que te vayas de casa. Qué tremendo, hermano. El hombre que había permanecido en casa, porque Esaú estaba acostumbrado a salir a cazar, pero este hombre estaba acostumbrado a permanecer en casa y le dicen, bueno, es tiempo que te vayas de casa. Sin protección de papá, sin protección de mamá. Y en este primer encuentro vamos a ver que el primer momento de soledad de Jacob y su encuentro con el padre se da cuando Isaac y su madre Rebeca le envían a casa de Labán porque su hermano pretendía matar. O sea, acá Isaac, padre de Jacob, le dice, y su madre, vete, tu hermano te va a matar, ¿verdad? Y vamos a ver este encuentro de soledad, pero también la recompensa que tuvo y si la palabra del Padre se cumplió o no. Y entonces veamos, porque muchas veces hemos hablado y nos han predicado de la escalera que subí, que estaba puesta aquí en sus pies aquí en la tierra y llegaba hasta los cielos y ángeles que subían y bajaban de ella. Y entonces, ¿qué nos dice Génesis capítulo 28, versículo 10? Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera. Dice que nosotros vamos a beber
y a comer, a chupar miel de la piedra, ¿verdad? De la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Bueno, ya era tiempo de descansar. Insisto, después de habitar en tiendas, se ve en un momento en un desierto solo, ¿verdad? No había cómo poner su cabeza más que colocando una roca. Y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella. Qué precioso, hermanos. Hemos visto los ángeles que subían y bajaban, pero aquí dice la Escritura que el Eterno estaba en lo alto de esa escalera. El cual dijo, fíjese que no solo lo vio, en su sueño lo escucha y le dice, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí había un momento de intimidad y personal, de seguro, pues Abraham le transmitió a Isaac lo que el padre le había dado, Isaac de seguro también transmitió a sus hijos lo que el padre le había dado, sin conocer realmente quién era el hijo de la promesa, porque Isaac no sabía realmente quién era el hijo de la promesa, quien lo sabía realmente era Rebeca, su esposa. Y entonces aquí el padre le está diciendo, mira, yo aquí contigo quiero decirte, ¿verdad? Que tú vas a heredar la tierra, ¿verdad? Y entonces ya le da a Jacob o a Isaac en este tiempo, ¿verdad? La información de lo que iba a suceder con él. Porque le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra te serán benditas en ti y en tu simiente. Mire, qué tremendo esto. Le está diciendo que para él iba a venir bendición, pero no solo para él, sino también para toda su familia y su simiente. Continúa. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré. Ya viene el propósito de guardar. Por donde quiera que fueres. O sea, no solo en un lugar, sino a cualquier lugar donde fuere Israel, es decir, Jacob. Y volveré. Mire, qué tremendo. Dice, no te voy a guardar solo donde vayas, sino que volveré a traerte esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La Escritura dice que el que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar y a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús nuestro Señor. El Padre empezó una obra en usted y empezó una obra en mí, y dice que la va a terminar y a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Una aflicción extrema, hermano. No era otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite. Insisto, derramó, ¿qué dice? Aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, mire, ya le habían anunciado que era lo que iba a suceder con él, y se lo había dicho al padre, y el padre no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero Jacob toma la determinación de hacer un voto. Y dice este voto, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre,
Yahweh será mi Dios. No pidió mayor cosa extraordinaria. No pidió riquezas, sino pidió lo necesario, que fuera guardado en el viaje, que pudiera comer pan y tener vestido y volver en paz a casa de mi padre. Entonces ahí dijo, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, aquí está el voto. También parte del voto, el diezmo apartaré para ti. Era parte del voto. Bueno, cualquiera podrá decir, ahí estuvo la promesa del Padre, ¿verdad? Pero también tenemos que ver el cumplimiento de lo que el Padre le dijo, estando él acostado sobre la roca sobre la cual echó el aceite. Y entonces el cumplimiento de ese encuentro lo recibe cuando el Padre le dice que se levante y suba a Betel. 3 capítulos posteriores, en Génesis capítulo 35, usted va a encontrar esta parte a partir del versículo 1, Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Aquí le dice, mira, aquí ya no te tienes que mover. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí fue claro el mensaje. Aquí vas a llegar a Betel, al lugar donde tuviste el encuentro conmigo, cuando saliste de tu casa, cuando ya no tenías la protección de papá y mamá, ¿verdad? Y en el lugar donde tú me viste y donde tú y yo nos encontramos, porque tu hermano pretendía matarte. El versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Escuche bien, dice Deuteronomio 32 que él solo lo guió y no hubo Dios ajeno con el pueblo del Padre. Entonces dice, le dijo el padre, Jacob a todos los de su familia, o sea, llevaban ya dioses. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Le está diciendo, miren, aquí ya no hay que confiar en ningún otro Dios. Aquí tenemos que cambiar nuestra vieja manera de vivir. Vamos a limpiarnos y a quitar nuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Entonces mi pregunta, amado hermano, es en qué momento le respondió el Padre a Jacob. Aquí únicamente está recibiendo ya la confirmación de la respuesta de la promesa que le había dado. ¿En dónde le habló el Eterno? En ese momento de intimidad cuando sale huyendo de su hermano Esaú. Por eso insisto, esos momentos o esos encuentros en la soledad son de mucha intimidad para que el Padre nos pueda hablar, ¿verdad? Y ha estado conmigo en el camino en que ha andado. Él le dijo, si tú vas conmigo, ¿verdad? Me das pan, me das vestido, me guardas, entonces tú serás mi Dios. Y entonces aquí él sí ya reconoce algo. Y dice que él siempre, el Eterno siempre ha andado con Jacob. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos en que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquí está guardado Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Cuando sale huyendo, pone una roca, y sobre esa roca derrama aceite. Cuando ya el Padre le confirma que lo que le había dicho era cierto, y le está diciendo, aquí es tu lugar, aquí es donde yo te bendeciré, a ti, a tu familia, a toda tu descendencia. Aquí Jacob toma una decisión, levantar un altar para el Eterno. Y eso es lo que a usted y a mí nos corresponde en este tiempo, levantar un altar, no solamente de oración, un altar de adoración, un altar de exaltación al Eterno. Bueno, primer encuentro, entonces tuvo su cumplimiento. El segundo encuentro se da cuando Jacob toma la decisión, de acuerdo a lo que fue instruido, a retornar a la casa de sus padres
y decide quedarse en un momento de soledad, ¿verdad? Porque deja a su familia y a sus campamentos por un lado, y él decide apartarse de ellos. Conocemos la historia, yo se la voy a leer desde la versión Kadosh en Génesis capítulo 32. Dice, él se levantó esa noche, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos y cruzó el Jaboc. Los tomó y los mandó a cruzar el arroyo y después mandó a cruzar sus posesiones. Y Jacob se quedó solo. Ya no esposas, ya no hijos, ya no siervos. Entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Cuando él vio que no había vencido a Jacob, golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. Así su cadera fue dislocada mientras luchaba con él. El hombre dijo, déjame ir porque ya rompe el día. Pero Jacob respondió, no te dejaré ir si no me bendices. El hombre preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Jacob le pidió, por favor dime tu nombre, pero él respondió, ¿por qué estás preguntando mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, o sea, el rostro de Elohim, porque he visto a Elohim cara a cara. Aún mi vida fue perdonada. Miren este encuentro. La vida de Jacob le fue perdonada. Mientras el sol salió sobre el paso, Peniel cojeando de la cadera. Por esta razón, hasta este día los hijos de Israel no comen el músculo del muslo que pasa por el encaje de la cadera, porque el hombre golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. Quiero leerle este mismo pasaje desde otra versión, la Torre Samat. Perdón que sea repetitivo, pero esto nos va a ilustrar de una manera muy especial. Y levantándose muy temprano, tomó sus 2 mujeres y las 2 criadas con los 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y después de haber hecho pasar todo lo que le pertenecía, se quedó solo. Se quedó solo. Y he aquí se le apareció un personaje que comenzó a luchar con él hasta la mañana. Aquí ya hubo una lucha. Y aquí en este momento de intimidad, hermano, recordemos en el primer encuentro, él iba solo. La lucha era su alma. ¿Sí? Porque estaba desolado. Aquí ya hay una lucha de poder a poder. Pero aquí es donde vamos a ver la protección del Padre. En esas luchas, ¿verdad? Porque la Escritura dice que el maligno, pues obviamente que el Señor Jesucristo le reprenda, pues se levanta para pelear, ¿verdad? Porque Él no está contento con los hijos del Padre Eterno. Por eso le insisto que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar y ver el mensaje de la mujer de la corona de 2 estrellas, lo vea, porque eso es lo que ya se está viviendo para el verdadero creyente en el Señor Jesucristo, para el pueblo del Padre Eterno, para los hijos del Altísimo, como declara la Escritura. Y entonces dice que se le apareció un personaje que comenzó a luchar con él hasta la mañana. Este varón respetable, viendo que no podía sobrepujar a Jacob, le tocó el tendón del muslo, que al instante se secó, y le dijo, déjame ir, que ya raya el alba. Jacob respondió, no te dejaré ir si antes no me das la bendición. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el ángel. Él respondió, Jacob. No ha de ser ya tu nombre Jacob, dijo entonces el ángel, sino Israel, porque si con el mismo Dios te has mostrado fuerte, ¿cuánto más prevalecerás contra todos los hombres? Aquí el Padre nos está hablando de la firmeza que usted y yo debemos de tener en cuanto a las Escrituras. Hace algún tiempo hablamos unos domingos atrás de lo que el Padre valoró de un hombre llamado Job, que fue su integridad. Mire qué tremendo, hermanos. Valoró la integridad. Y compartimos un pasaje también del reloj de Acaz, ¿verdad? Donde Ezequías le dice al Padre que él se ha mostrado íntegro con él y no se apartaba de su camino. Miren, hermanos,
la palabra es fiel y verdadera. Entonces acá dice que este personaje le dice, mira, te has mostrado fuerte. Ezequías se mostró fuerte, Job se mostró fuerte, porque ambos guardaron su integridad. Le preguntó Jacob, dime ahora, ¿cuál es tu nombre? Respondió, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y allí mismo le dio su bendición, por donde Jacob llamó a aquel lugar Fanuel, diciendo, yo he visto a Dios cara a cara, y mi vida ha quedado a salvo. Amados hermanos, usted y yo esperamos que nuestra vida sea guardada en los tiempos venideros. Al punto que partió de Fanuel, le salió el sol, mas él iba cojeando de un pie. Por este motivo, los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen del nervio de los animales correspondiente al que se secó en el muslo de Jacob, en memoria de que habiendo tocado el ángel dicho nervio, quedó este sin movimiento. Bueno, entonces ahí es la preservación de la vida. Y nuestra vida va a ser preservada por la gracia, la misericordia, por el lavamiento de nuestros pecados, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene la preservación de vida para usted y para mí. Y entonces es precisamente en el primer lugar del encuentro donde se le confirma la promesa de que su descendencia sería multiplicada y un conjunto de naciones procedería de él, pero también del cambio de nombre a Israel. ¿Ya? Entonces, volvamos nuevamente a Génesis capítulo 35 y versículo 9. Mire, en ese último encuentro, ¿verdad? Dice, se le apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Aquí ya viene una bendición. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones, ponga atención, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. Cuando hablamos de Israel, ¿verdad? Y reyes saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal, aquí ya puso una señal, en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amados hermanos, dos momentos muy íntimos, muy personales. Uno, una devastación, salir huyendo de casa, solito. El otro, acompañado, pero él decide apartarse para tener un encuentro con el Padre. Y aquí siento en mi corazón hablar lo siguiente. Tal vez muchos de nosotros en un momento determinado de la vida protestemos y digamos, bueno, ha pasado tanto tiempo, yo le he pedido al Padre desde hace tanto tiempo esto y esto. Pero usted recuérdese que para que Jacob o Israel pudiera empezar a gozar de la promesa, mínimo, porque no vamos a contar los otros tiempos, tuvieron que pasar 14 años. 7 años, ¿verdad? Donde él quería a Raquel como su esposa y le dan a Lea. Y después tiene que trabajar otros 7 años. Solo ahí ponga 14 años, más el tiempo que él ya había trabajado para su suegro, más el tiempo que después le tomó recibir el mensaje para poder salir ya de la tierra de su suegro, en este caso Labán. La promesa para Abraham, cuando el Señor lo llama, 75 años, y a los 100 años Abraham tiene a su hijo. Y usted podrá decir, mire, yo no voy a llegar a 100 años, yo no le estoy diciendo que usted necesite esperar 25 años. Pero el Padre, cuando habla, cumple su promesa. Y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bueno, veamos al segundo personaje, Elías.
quien en el momento de tomar la decisión de refugiarse en la cueva, no solamente fue guardado, sino instruido en lo que debía de hacer. Recordemos que dice que en esos momentos de soledad, en ese encuentro, viene sabiduría y viene instrucción. Y entonces acompáñeme por favor al primer libro de los Reyes en su capítulo 19, versículo 7. Y volviendo el ángel de Yahweh la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí Elías tiene que llegar a un encuentro personal donde está el monte del Padre, donde dio testimonio a través de Moisés de los 10 mandamientos, donde se le apareció al pueblo de Israel. Recuérdense que Elías viene y dice que solo él había quedado vivo porque había guardado la palabra del Padre Eterno. Entonces aquí el Padre se le dice, bueno, aquí yo di testimonio al pueblo de Israel, di testimonio a Moisés, ahora tú me encontrarás ahí. Y en el monte, el versículo 9 nos dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Jacob tenía la protección del Padre. Elías tenía la protección del Padre, pero hay un momento de aflicción en su alma, porque Jezabel dice, no pasará esta noche sin que la cabeza de Elías esté en mis manos. Entonces ya había aquí un proceso de aflicción tremendo en Elías, ¿verdad? Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí Yahweh que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Mira, hermano, qué tremendo. Ni los huracanes, digo yo. Y quebraba las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento, pero él pasaba cerca. Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Será que eso mismo vivió el pueblo de Israel cuando Moisés lo convoca y les dice que es necesario que escuchen la voz del Eterno? Yo creo que Elías no vivió ese tiempo. De hecho no vivió ese tiempo. Pero aquí el Padre le está diciendo, mira, de esta manera yo me presenté a mi pueblo cuando llamé a Moisés. Ahora tú tienes que conocer cómo me presenté yo. Bueno. Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Eso era lo que el Padre pretendía con el pueblo de Israel. El silbo apacible, que pudiesen escuchar su voz, que pudiesen atender a sus mandamientos, decretos y estatutos. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 2 veces le dice al Padre lo mismo. Pero la Escritura dice que el que empezó en nosotros la buena obra, insisto, la va a terminar y a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús nuestro Señor. Y le dijo Yahweh, ve, aquí ya viene la instrucción, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Nuevamente lo lleva al desierto. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safán, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ya había terminado Elías su misión.
No, hermanos. Aquí el Padre le dice, mira, tu misión no está concluida. Para que tu misión se concluya necesitas ungir a un rey, a un sacerdote y a un profeta. Y después, ¿verdad? Tu misión estará concluida. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Así es de que si usted ha dicho, bueno, yo ya terminé mi propósito de servicio al Señor, déjeme decirle, no, hermano. Aún tenemos que continuar. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, ahí está lo que el Señor le dice, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. La Escritura dice, bien buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. Y esto era lo que faltaba para Elías, porque al cumplir con la misión que le fue encomendada, Elías, por revelación del Eterno, ya sabía que iba a ser quitado, y por ello le dice a Eliseo que pida lo que quiera antes de que eso suceda. El Eterno no le dijo, mira Elías, cuando tú hagas esto vas a ser arrebatado. El Espíritu Santo ya le estaba diciendo, ¿verdad? Su Espíritu ya le estaba diciendo lo que iba a suceder. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Si usted y yo esperamos ser arrebatados, por eso insisto, bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eso no lo había recibido Elías, pero ya lo sabía. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Si usted no tuvo la oportunidad de ver un mensaje, una esperanza infalible, le invito, hermano, que pueda escuchar ese mensaje de un conversatorio. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos. Mire, hago un pequeño paréntesis. Elías le decía a Eliseo, ¿sabes qué? Ya no me sigas, yo no quiero tu compañía. ¿Sabes qué? Quédate aquí, yo tengo que ir solo a ese encuentro. Eliseo no lo dejó. Entonces, dice, y he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Aquí ya los aparta. Aquí el Señor le dice, mira, Eliseo, ya no puedes traspasar esto. Aquí el asunto, por llamarlo de esta manera, es precisamente con Elías. Es la parte de intimidad entre Elías y yo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Entonces ya vimos dos personajes. Uno tiene dos encuentros personales con el Eterno, que es Jacob, este hombre Elías, ¿verdad? Que para que poder terminar, poder ser arrebatado, tenía que cumplir su misión. De igual manera, si nosotros esperamos ser arrebatados, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el conversatorio, el orden de los acontecimientos, tribulación y arrebatamiento, escúchelo. Si usted y yo esperamos ser llevados en las nubes por el Señor Jesucristo, necesitamos cumplir nuestra misión en esta tierra. Y el tercer hombre o personaje del que le quiero hablar es Daniel, a quien sabían sus adversarios, y escuche bien esta parte, porque para mí esto fue impactante, que no se podía hacer algo contra Daniel, a menos que faltara la palabra de Yahweh. Mire qué tremendo, hermano. Cuando yo aprendí esto, me quedé muy impactado. Ya sabían ahí
en Babilonia, que todas las trampas que pudieran ponerle a Daniel, de nada iban a servir, a excepción de una, que faltara a la palabra del Padre para no ser guardado. Entonces ahí se le pone en un momento difícil, pero decisivo, en donde toma la decisión de buscar al Eterno, estando él solo en su casa, sin importar los decretos humanos. Vendrá un tiempo, amados hermanos, donde el verdadero creyente será perseguido, pero tendremos que tomar la decisión de obedecer al Eterno, ¿verdad? Y creo que es la mejor decisión. Y el que no tome esa decisión, pues de que le sea permitido que le sea colocada una marca para poder comprar y vender. Bueno, veamos qué nos dice Daniel capítulo 6 a partir del versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, que había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlos sobre todos los reinos. O sea, ya era superior Daniel a los demás sátrapas. Aquí estamos hablando ya del tiempo de Darío. Perdón, yo me equivoqué, es rey de Persia, ¿verdad? Aquí me equivoqué, había dicho Babilonia. Entonces, el rey de Persia. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al rey. Le estaban buscando trampa, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y eso es lo que el Padre está buscando en cada uno de nosotros. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, ponga atención a lo que dicen estos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Reitero en esta parte: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Mi pregunta, ¿estaban todos ahí? No, Daniel no estaba, y era superior a todos los demás. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. 30 días, ¿verdad? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Hubo un cambio? No. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hallaron y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Tenía espías, hermanos. Hay espías que usted y yo no vemos, pero que están ahí para acusar. La Escritura dice: ¿quién acusará a los escogidos? Y entonces veamos ese tiempo de intimidad, ¿verdad? Porque era un tiempo de soledad, solo él. Todos los demás
ni hablar, porque solo a él le buscaban la trampa y él continuó con su misma acción y actitud. Y entonces se le indica que no debe temer en ese momento de intimidad, porque desde el primer día que dispuso su corazón a entender y humillarse, fueron oídas sus palabras. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, o sea, insisto, el ir a esos momentos es sabiduría, inteligencia, entendimiento, instrucción, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He aquí, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. En el conversatorio hablábamos que ahí a Daniel se le fue dado a conocer el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y hablábamos y decíamos que la Escritura dice que si estos tres hombres estuviesen en la tierra por su propia justicia, ellos mismos salvarían su vida. Y dentro de esos tres está Daniel, los otros dos son Job y Noé. Bueno, continúa acá. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Le está pidiendo fuerza y aliento. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Pero por qué vine? Porque yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellas, sino Miguel, vuestro príncipe. Amados hermanos, pasó un tiempo para recibir la respuesta. Recordemos que en ese pasaje, ¿verdad?, donde Daniel no se inclina ante la estatua, ¿verdad?, y el edicto, es llevado al foso de los leones, pero salió ileso. Y vamos a hablar del personaje más importante, yo creo, en este tiempo, de nuestro Señor Jesucristo, quien en uno de sus momentos de mayor intimidad y angustia pide al Padre que si es posible se quite de él la copa, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. El ser llevado a lo sumo, a la diestra del Padre. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. O sea, el aceite, ¿verdad? La prensa de aceite. Recuérdense que aquí va con sus discípulos y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él le dice a sus discípulos, miren, este momento es íntimo entre el Padre y yo. Debemos de buscar estos tiempos de intimidad, hermanos. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pues una cosa les está pidiendo, que oraran. Ellos por su lado y el Señor Jesucristo se apartaba. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. Entonces, en estos momentos de intimidad necesitamos postrarnos, al igual que Daniel. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ese era el momento de intimidad del Señor Jesucristo. Pero encontramos un problema. Los discípulos no buscaron esa intimidad. Y el Señor les dice, orad para que no entréis en tentación. Para concluir, vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 22, versículos de 39 en adelante. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí nos cambia un poquito y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En esos momentos de intimidad vamos a encontrar el auxilio de los ángeles, como Jacob, que miraba ángeles que subían y bajaban. El soplo apacible, como Elías, ¿verdad? Un ángel que se le aparece también a Daniel. Amados hermanos, ese es el proceso de la parte de intimidad. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quiero concluir con estos, hermanos. Hay momentos donde vamos a estar devastados, pero el Padre nos quiere llevar a un punto donde podamos encontrarnos con Él. Vamos a encontrar en ese momento de intimidad la sabiduría, la instrucción, la enseñanza, aún la exhortación. Pero también vamos a contar con la ayuda angelical. Vamos a contar con la instrucción del Espíritu Santo. Entonces es necesario tener esos encuentros en soledad. Yo quiero agradecerle al Padre por este mensaje, ¿verdad? Insisto, la Escritura dice que todos los creyentes en el Señor Jesucristo hemos de pasar los mismos procesos. Yo no sé qué proceso esté pasando usted, pero déjeme decirle, el Padre es fiel, no lo dejará ni lo desamparará, como no me ha dejado a mí ni me ha desamparado ninguno de los días de su vida, como tampoco me ha desamparado a mí ninguno de los días de mi vida. Podrán haber tiempos difíciles. La Escritura dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, y habiendo acabado el día malo. Hay días malos, pero hay días, en esos días malos veremos la gloria del Eterno. Quiero agradecerle al Padre por esta oportunidad y agradecerle a usted por este tiempo que se tomó para poder meditar en las Escrituras y agradecerle también de antemano porque se sirva a compartir este mensaje en sus redes sociales a sus seres amados y a sus amistades. Quiero despedirme, no sin antes hacer una oración, agradecerle al Padre por su palabra y hacerle a usted la cordial invitación para que nos acompañe este próximo miércoles a nuestro conversatorio a las 7 de la noche
el jueves a nuestro tiempo de oración y ayuno. Lo transmitimos únicamente por Facebook, ¿verdad? Si no sabe cómo hacerlo, búsquenos en Facebook como Ministerio Shedeur y ponga a seguir. Ahí le va a llegar la notificación. Y el próximo domingo, por favor, sí tenga preparado el pan y el vino. Y disculpe usted nuevamente, vamos a ser ministrados con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle al Padre que a través de su palabra pueda hablarnos. Y queremos agradecerle al Padre por esta oportunidad. Padre eterno, estamos agradecidos contigo en esta hora. Permítenos honrar, glorificar y exaltar tu nombre, darte a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda exaltación y adoración, reconociendo que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Agradecemos, Padre, por hablarnos a través de tu palabra. Pero te pedimos, Padre, podamos tener esos encuentros íntimos y personales contigo, para que podamos ser instruidos, para que podamos ser enseñados, exhortados, aún amonestados, pero para que venga la sabiduría de lo alto, que es la de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos que en estos momentos nos ayudes a permanecer firmes, a no irnos ni a derecha ni a izquierda, Padre, sino siempre a exaltar, a glorificar tu nombre, a construir un altar de adoración y exaltación a ti, Padre, en esos momentos de intimidad. A ti damos la honra y la gloria y te decimos gracias, buen Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. El Señor le bendiga grandemente, un fuerte abrazo y esperamos saber de usted muy pronto.